Dulce consuelo. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, en los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Vamos a cantar un himno más, el número 47, donde quiera con Jesús. Número 47, donde quiera con Jesús. Vamos a cantar ambas, la primera, segunda y última estrofa de este himno. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Amén. Vamos a ir a Dios en oración en ese momento. Oremos. Padre Celestial, venimos, Padre, de tu presencia para darte gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de este primer día de la semana, reunirnos como hijos tuyos. Tal vez, Padre, bajo estas circunstancias de que no podemos hacerlo como iglesia, no podemos reunirnos todos los hermanos, pero, Padre, sabemos que tú sabes esto de antemano y lo entiendes, y queremos pedirte, Padre, que tú recibas la adoración que cada hijo tuyo te dirige, Padre, en este día, en cualquier lugar donde esté. Sabemos, Padre, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y pedimos, Padre, que podamos serte agradables a ti, y que podamos, Padre, ofrecerte siempre sacrificios espirituales aceptables a ti por medio de tu Hijo, Padre. Pedimos que tú bendigas estos cantos que hemos
elevado, que lo recibas como un olor fragante, al igual estas oraciones. Ahora que hemos de meditar en tu palabra, también, Padre, que lo recibas como un sacrificio hacia ti, y que podamos también alimentarnos con tu palabra, Padre, que sabemos que es lo que nos fortalece. También, Padre, al participar de la Santa Cena y de la ofrenda, que podamos, Padre, adorarte y hacerlo de la manera que tú nos indicas en tu palabra. Pedimos que tú bendigas a los hermanos que están pasando por alguna aflicción, los que están lejos de nosotros, también, Padre, que tú los bendigas y los cuides, Padre, siempre. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos siempre todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues si gustan acompañarme, hermanos, gracias a Dios que estamos juntos en esta mañana, este primer día de la semana, domingo 5 de abril del 2020. Todavía estamos bajo esta situación de esta pandemia. No sabemos cuándo podremos volver a reunirnos como congregación, pero Dios lo entiende, Dios lo sabe. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Seguir las instrucciones que nos dan las autoridades y pues orar mucho por todo lo que está pasando en el mundo, porque sabemos que hay lugares donde están padeciendo bastante. Aquí nosotros en Texas, en esta parte de Texas, no está difícil todavía como en otros lugares. Perdón. Pero pues sabemos que en otros lugares sí está pasándose situaciones muy difíciles. Hay que orar por todos los hermanos en Cristo en todo el mundo. También estamos viendo en los medios que en Ecuador también está pasando muchas situaciones muy difíciles. Dios les ayude a los hermanos de la Iglesia de Cristo en aquel lugar. Pero quiero empezar leyendo lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9 dice: Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y dice el apóstol Pedro, ahí en el verso 8, que nosotros los cristianos amamos a Cristo sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios quiere, hermanos amigos, que nuestra fe en Cristo se fortalezca. En alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo preguntaba: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Esa pregunta resuena en estos momentos. Cuando Cristo venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está siendo probada nuestra fe? Y a lo mejor ahorita en nuestras casas no estamos viviendo alguna situación tan difícil como otras personas, pero nuestra fe de una manera u otra ha de ser probada. Y la humanidad en estos momentos está siendo probada. Y nuestra fe debe ser probada para ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga. ¿Qué fe va a encontrar Cristo en nuestra vida? Dios permita que nuestra fe, hermanos, entendamos que va a ser probada. El apóstol Pedro está enseñándonos aquí en la Escritura que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, pero que si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, pues nuestra fe también debe ser probada. Y vaya que en estos tiempos que estamos viviendo, pues se está probando la fe
de muchas personas. Quiero ir allá a Isaías capítulo 50. El título de la meditación en esta mañana es Confía en el nombre de Jehová y apóyate en tu Dios. Así se llama el título, y lo baso a lo que dice el versículo 10. Isaías 50:10 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, por eso el título de esta meditación: confía en el nombre de Jehová y apóyate en tu Dios. Pero una pregunta o una afirmación que tenemos que recordar es: ¿qué cosas tenemos que recordar en estos tiempos difíciles? Cosas que recordar en estos tiempos de tinieblas, de tribulación. Bueno, tenemos que recordar algunas cosas. Y la primera cosa que quiero mencionar es que hemos de recordar que aún nosotros como cristianos, aún los hijos de Dios, viviremos en tiempos de oscuridad, viviremos en tiempos de tristeza, viviremos en tiempos de prueba, de tinieblas. Y hermanos, es algo que tenemos que estar preparados. En el versículo 10 dice ahí la palabra de Dios: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sí? Confíe en el nombre de Jehová. Entonces, cuando el Hijo de Dios anda en tinieblas, y aquí las tinieblas no se relacionan en este contexto con el pecado. Aquí las tinieblas están relacionándose con la prueba, con la tribulación, con el sufrimiento que puede existir en la humanidad en estos tiempos. Por eso aquí el texto dice que el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué tiene que hacer? Confiar en el nombre de Dios, confiar en el nombre de Jehová y apoyarse en su Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Bueno, hemos dicho, número 1, recordar que aún los hijos de Dios vivirán tiempos de oscuridad, vivirán tiempos de tinieblas. Y no sabemos ahorita cómo está la situación, ¿verdad?, en el mundo en sí, pero lo poco que sabemos nos debe ayudar a entender que como cristianos tendremos que padecer también ese tipo de situaciones. En 2 de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo menciona en cuanto a esto. Es algo que tenemos que entender. Confiar en el nombre de Jehová, dice el verso 10, Isaías 50, versículo 10 nuevamente: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Pero también tenemos que recordar lo que David decía allá en el Salmo 23. En el Salmo 23 David decía: no temeré mal alguno. En el Salmo 23, fíjense qué dice allá en el Salmo 23. Hay palabras que son muy conocidas, pero que yo creo que cuando las leemos nosotros, cuando estamos en alguna aflicción, en alguna tribulación, traen más fuerza, por lo que dice el salmista, que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Por eso tú estás conmigo. Pero hay que recordar también que en medio de las pruebas, de la oscuridad, tenemos que aprender a madurar. Tenemos que aprender a madurar. Isaías capítulo 50, dice Isaías allá en el versículo 11. Isaías 50, en el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? En otras palabras, el que confía en sí mismo, va a andar
buscando tinieblas. El que confía en sí mismo no va a buscar el consejo de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que nos da la Escritura aquí? Bueno, ahí lo encontramos en el versículo 10. En el versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué debe hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ojalá que nosotros como cristianos aprendamos siempre a confiar en Jehová, a confiar más en Él. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que podamos madurar, que podamos crecer como hijos de Dios, a pesar de que muchas veces vengan tinieblas a nuestra vida. Que Dios pues nos bendiga, que bendiga siempre su palabra. Vamos a participar ahora de los mandamientos de la Cena del Señor. Sabemos que la Biblia nos enseña allá en Hechos capítulo 20 que el apóstol Pablo estaba predicando a los cristianos que estaban reunidos en aquel lugar conocido como el aposento alto, y dice la Escritura que el apóstol Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Y el versículo 7 dice, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero dice el texto, ¿verdad?, que se reunían los discípulos para partir el pan. Vamos a orar por el pan sin levadura y participar de este elemento. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, venimos ante ti para pedir tu bendición por este pan sin levadura, y a continuación tomaremos en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en aquella cruz del Calvario. Pedimos, Padre, que tú nos permitas recordar este sacrificio, y que al hacerlo, Padre, te estemos adorando a ti como tú lo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos por el jugo de uva. De igual manera pedimos, Padre, tu bendición por este jugo de la uva, que a continuación tomaremos en memoria de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Padre, que tú lo bendigas y que podamos también recordar ese sacrificio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otro mandamiento que la Iglesia de Cristo observa cada primer día de la semana, de acuerdo a lo que la Escritura enseña en 1 Corintios capítulo 16. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar por la ofrenda. Te agradecemos, Padre, tu bendición y esta oportunidad que también nos das de participar de esta ofrenda, que sabemos, Padre, que es una porción pequeña de lo mucho que tú nos das, Padre. Pedimos que tú lo bendigas, que bendigas también a aquellos hermanos que no están trabajando en esos momentos, que tú les provees, Padre, lo necesario y que puedan, Padre, salir adelante en esta crisis que estamos viviendo. Pedimos, Padre, que tú nos bendigas y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a buscar un himno más para cantar a nuestro Dios, 2 estrofas de otro himno. Gracias a Dios que hemos participado de esta adoración.